y no los recibe nadie por un accidente. Esto se logra a través de un entrenamiento mental. ¿Entrenado por quién? ¿Qué es lo que dominaba a Hitler dentro de él? Es evidente que Hitler, dice el mismo Schuster, formaba parte de las disciplinas del misticismo de la India. Hitler practicaba las disciplinas del esoterismo. Schuster continúa diciendo, la sabiduría de Hitler provenía de los lamas del Tíbet y del misticismo zen de los japoneses. Estas prácticas declaran la existencia de un centro de poder en medio de los ojos llamado chakras, ajna. Aun cuando todas estas prácticas orientales estaban de moda allá en los tiempos de Hitler, es increíble que fue en este siglo, damas y caballeros, cuando las corrientes filosóficas del Asia Menor y de la India y de la China llegaron a Europa, y de alguna forma la filosofía que venía de la India y de los lamas del Tíbet llegaron a Europa y comenzaron a conquistar a los intelectuales en Europa, incluyendo a Hitler. Después brincaron hacia Estados Unidos y finalmente brincaron hacia México, Centro y Sudamérica. Las prácticas a las que Hitler comenzó a entrar en una disciplina mental llegaron a Europa en la década de los 20, cuando mucha gente comenzó a practicar y a formar parte de las sociedades secretas ocultas como la Teosofía y los Rosacruces. La Teosofía, fundada por una mujer llamada Blavatsky, y los Rosacruces por un hombre llamado Rosenkreuz hace varios siglos, son las formas de ocultismo disfrazado y cubierto con filosofía para poder encontrar la verdad, que comenzaron a permear todo el sistema de los nazis de la Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, todas estas creencias en 1995, que formaban parte del nazismo, que entrenaron a Hitler con su poder en la filosofía en 1995 de millones de seres humanos. Este movimiento se llama la Nueva Era. Y dentro de este movimiento, la Nueva Era, está incluido el yoga, los chakras, la astrología, la meditación trascendental, la reencarnación, el vegetarismo, el zen, el unitarismo, la ciencia cristiana, la teosofía, el control mental, la dianética, la escatología y todas las formas de sincretismo y misticismo que eran practicadas por la élite de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. El mundo actualmente se encuentra, pienso, mucho más susceptible a ser engañado que en los tiempos en que Hitler engañó a 80 millones de alemanes. ¿Cuál es la conexión que hubo entre el nazismo y el ocultismo de los lamas del Tíbet? Hitler tenía un maestro ocultista que fue el más grande ocultista de Europa, llamado Dietrich Eckart, quien dijo que cuando vio a Hitler por primera vez, reconoció que él era el Mesías que el mundo había esperado por tanto tiempo. Una indicación del respeto y la admiración que el mismo Hitler tenía por Dietrich Eckart, maestro del oculto, y el papel que Eckart jugó en el nazismo, se expresa en el libro de Hitler, Mein Kampf, o sea, mi lucha, con estas palabras: mi maestro Eckart de la magia negra, ahí está en el libro de Hitler, es alguien que ha dedicado su vida al despertamiento del pueblo alemán. Podríamos preguntarnos en esta mañana, ¿despertamiento de qué? Esto llegaba a ser muy claro. Vean ustedes en dónde se entrenó el maestro ocultista de Hitler. El maestro ocultista de Hitler, Eckart, formaba parte de un grupo ocultista en Europa llamado la Sociedad del Thule. Este grupo era formado por el gran sumo sacerdote, que era ni más ni menos
el maestro principal y consejero de Hitler, Eckhart, y a este se le llamaba también el fundador del nacionalsocialismo nazi. Esta sociedad ocultista, mantengan en su mente y recuérdenlo, la sociedad de Thule tenía su nombre, o extrajeron este nombre, de una leyenda que existía y que se llamaba la leyenda del Jardín del Edén nórdico, donde supuestamente habitaron extraterrestres y dioses de otros mundos llamados los superhombres. Esta idea del Jardín del Edén nórdico cautivó a otro filósofo alemán que influyó grandemente en Hitler, llamado Friedrich Nietzsche, el que escribió el libro El superhombre, Zaratustra, así hablaba Zaratustra, etcétera, etcétera. Las mismas obras de Goethe, Fausto, por ejemplo, las obras de Wagner, Parsifal, expresan la preocupación germana de la leyenda de la sociedad del Thule, también conocida como Hyperborea. Toda esta filosofía influyó a Wagner, influyó a Goethe, influyó a Friedrich Nietzsche y acabó influyendo al mismo Adolfo Hitler. El escritor alemán ateo Nietzsche, cuyos escritos y filosofía, repito, influyeron en Hitler, dijo estas palabras en su libro El Anticristo: veámonos como somos, todos nosotros somos hiperbóreos. El mismo Nietzsche creía que existía en el Jardín del Edén nórdico una raza de superhombres que algún día conquistarían el mundo. Ustedes saben que la recapturación de esta fuerza mística para Alemania y para él mismo se convirtió en Hitler en una pasión y en una obsesión para que pudiera toda Alemania entrar a la sociedad de Thule y realmente solo los arios, una raza de superhombres, una sangre purificada que eran dioses, serían los únicos que gobernarían el mundo. Más tarde Hitler envió expediciones al Tíbet en busca de los maestros de la sabiduría de la Atlántida y de Hyperborea, quienes de acuerdo a las tradiciones ocultistas habitaban en las montañas del Himalaya. En mayo de 1982 apareció en todos los periódicos del mundo, en una página entera, un título que decía: ya llegó el Mesías, por un hombre firmado Maitreya, o el hombre que hizo este personaje, Benjamin Creme, un inglés. Mandó publicar en todos los periódicos del mundo, en una hoja entera, de que el Mesías había llegado a la tierra y que había venido primero a Londres, directo de los Himalayas, donde había vivido desde que lo crucificaron. Aparentemente, el mismo Cristo de Benjamin Creme de 1982 tenía y tiene actualmente los mismos antecedentes ocultistas que tenía el partido nazi. El ocultismo, a partir de entonces, absorbió a Hitler y comenzó a leer libros de mitología germana, misticismo oriental, especialmente los libros de ocultismo tibetano. Hitler admiraba grandemente al gran poeta místico Gerhard Hauptmann, cuyas obras esotéricas contenían el mensaje de un paganismo revivido y retratado siempre en términos budistas. También Hitler tenía a un autor famosísimo que era poeta llamado Stefan George, a quien Hitler le ofreció la presidencia de la Academia Alemana en 1933. Este poeta, Stefan George, le dijo a Hitler que era importante que Hitler creyera la visión hindúe de que el mundo físico es maya, o sea, una ilusión. No existe el crimen, no existe el robo, no existe la muerte, todo es llamado dentro de la filosofía el ilusionismo. Sus escritos, también de George, condenaron el cristianismo tradicional y promovían el misticismo oriental
incluyendo que Dios era el hombre, nosotros éramos Dios y el